mexicano aprobó una reforma al sistema judicial que amplía, si es que se aprueba también en la Cámara de Diputados, el periodo del actual magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia a 6 años y no los 4 actualmente marcados por la Constitución. La gestión de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, actual presidente de la Corte Suprema, terminaría entonces en 2024, justo cuando también estaría terminando el sexenio de López Obrador. Una modificación que ha generado no pocas críticas, por cierto. La modificación al dictamen originalmente aprobado en comisiones fue presentada este jueves por un senador del Partido Verde, quien argumentó en la redacción del artículo que la permanencia del actual presidente de la Corte Suprema es necesaria para garantizar la implementación de la reforma al sistema judicial planteada por el Ejecutivo. Ante las críticas que señalan, entre otras cosas, la inconstitucionalidad del cambio propuesto, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado y en ese comunicado, por cierto, lo que se dice es que el Poder Judicial no fue quien solicitó este cambio, eso es lo que dice primero, y que tampoco estaba incluido en la propuesta enviada a la Cámara Alta. Agrega que se va a pronunciar al respecto una vez que concluya el proceso legislativo que está en curso y durante el cual podría modificarse este artículo mencionado. ¿Qué ha dicho el presidente al respecto? Escuchemos. Estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial. Porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros, y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. Bueno, lo que dice el artículo 97 de la Constitución, eso es lo que dice la Constitución, que cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Bueno, ¿por qué es tan controversial el cambio propuesto en la reforma, aunque ya indicamos que tiene esta inconstitucionalidad por lo que dice este artículo? Vamos a darle análisis y lectura del lado político primero, con la ayuda de Alfonso Zárate. Me da muchísimo gusto, profesor Zárate, que nos acompañes el día de hoy. Primero, ¿qué lectura le das tú al consenso que se logró en el Senado cuando es el Verde, el PRI y Morena que logran pasar esto en el Senado? Bienvenido. Gracias, Gaby. Bueno, yo diría en primer lugar que cada día que pasa son más notorios y diría incluso más toscos los intentos de la clase gobernante de usar su mayoría para deformar el sistema democrático y para construir el país de un solo hombre. Creo que la decisión de ayer de me parece que hemos perdido tu audio, Alfonso Zárate. Estamos hablando de la lectura que él, como analista político, está dando a ese consenso que se ha logrado en el Senado, el Partido Verde, el PRI y Morena, para lograr que se pase este proyecto, que por cierto fue presentado de último minuto ayer. Generó una enorme sorpresa en los círculos políticos. Vamos a revisar el audio de nuestro invitado. Marcamos para ello entonces una pausa y regreso con el análisis. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué representa en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador que le aprueben, si es que también pasa en diputados, 2 años más de gestión al presidente de la Corte Suprema de Justicia? Se lo vamos a preguntar a Alfonso Zárate, con quien estamos retomando ya la comunicación. Adelante. Yo te decía, Gaby, que en mi opinión, cada día que pasa son más notorios y más toscos los intentos de la clase gobernante de usar su mayoría para deformar el sistema democrático y construir el país de un solo hombre. Creo que la decisión de ayer de introducir de una manera tramposa este artículo transitorio que busca prorrogar el mandato del presidente de la Corte se inscribe en esa lógica
de mover o retener piezas claves del sistema político que les permitan apresurar lo que imaginan como un nuevo régimen, la cuarta transformación. Así que si yo quisiera responder a la pregunta de qué hay detrás de este movimiento, creo que es garantizar que una pieza que les ha sido útil, como ha sido la Suprema Corte, permanezca intocada hasta el final del periodo del gobierno del presidente López Obrador para lo que se ofrezca. Y creo que vale la pena recordar como antecedente cómo en un principio, en el primer tramo de este gobierno, se intimidó al ministro Eduardo Medina Mora, obligándolo a renunciar para que su lugar fuera ocupado por una ministra del gusto del presidente. Y también se sabe que fue el propio consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer, quien operó la elección de Saldívar como presidente de la Corte, y se sabe también que otros ministros están incómodos con este desempeño y que podrían recuperar la presidencia de la Corte el año próximo. Entonces, lo que salta a la vista es que piezas claves del sistema político se van ubicando donde se necesitan para reemplazar a instituciones que son producto de luchas cívicas de las últimas décadas. La idea ha sido desacreditar, someter, capturar o desaparecer a las instancias diseñadas para ser contrapeso al poder presidencial. El caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Comisión de los Derechos Humanos, para hablar de lo más significativo. Entonces, en conclusión, diría Gaby, que esta aprobación en el Senado muestra varias cosas. Uno, el apresuramiento por imponer estos cambios, aun cuando signifiquen atropellar el orden constitucional. Lo que parece decirnos que no están tan seguros de mantener su mayoría en la Cámara de Diputados en la elección del próximo 6 de junio. De ahí la urgencia de hacerlo ahora que cuentan con sus mayorías en el Congreso de la Unión. En segundo lugar, pues que el principio elemental del derecho es la jerarquía de las leyes, y en ningún caso una ley, en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puede contradecir a la Constitución. En tercer lugar, nos habla de la confabulación de actores relevantes de la clase gobernante para promover, así sea con su silencio, esta reforma constitucional. No puedo ignorar que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, que el líder de la bancada de Morena en el Senado es doctor en Derecho y que la presidencia dispone de una consejería jurídica. Entonces, son todos ellos tan ignorantes como para desconocer que una ley no puede contradecir a la Constitución. Y en cuarto lugar, que si ya doblaron a la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia que dicta la última palabra en materia electoral, y a través del ministro Saldívar van a doblar a la Suprema Corte, que es la última instancia en todo lo demás, pues ¿dónde quedan los contrapesos políticos? Y para colmo, Gaby, tampoco vemos contrapesos sociales. Sí. Esa es digamos que la gran preocupación, esos contrapesos. Me queda poco tiempo y tengo dos preguntas. ¿Sí la ves pasando o no en diputados? ¿Hay posibilidades de impugnarlo? Quedan 2 semanas, además, para lo que es este periodo legislativo, y uno se pregunta qué otras sorpresas pueden llegar, porque esto llegó de manera sorpresiva de último minuto ayer. Sí, yo creo que, por fortuna, el hecho de que se hayan multiplicado las voces críticas de alerta en todos los espacios sociales va a implicar que en Cámara de Diputados sean más cautelosos. Así que una primera posibilidad es que efectivamente en la Cámara de Diputados desistan de esta búsqueda de una reelección a través de 2 años más de continuidad. Y la otra es que, en efecto, hemos estado viendo cómo se están cocinando iniciativas como la ley de hidrocarburos y van a tratar de impulsar algunas otras, especialmente antes de las elecciones del 6 de junio, por lo que decía antes, porque quizá a pesar de lo que dicen las encuestas, en Palacio Nacional pueden tener la idea de que van a recibir una sorpresa, y en esa medida más vale apurarse, porque si pierden la mayoría en Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, como sabemos, tiene 2 atribuciones esenciales: la revisión de la cuenta pública y la aprobación del presupuesto. Así que ese apresuramiento, en mi opinión, responde a esa lógica. Pero por lo pronto, me gustaría terminar citando
las palabras del senador Emilio Álvarez y Casa, que dijo ayer: estamos ante una marranada legislativa. Gracias, Alfonso Zárate. Mucha preocupación hay en México por lo que representa en esta jornada ese cambio en ese proyecto de ley. Gracias, Alfonso Zárate.